Docente, buenos días con todos. A continuación, mi persona, Dante Yuel Reime Humo, hará la presentación del tema la ley número 28175, que pues trata sobre la ley marco del empleo público. Bueno, pues para comenzar, hablaremos del título preliminar, la cual consta de 5 artículos, en las que básicamente se refiere a los distintos, ¿no? Objetivos, finalidades, las aplicaciones que tiene esta ley que fue promulgada, y que es precisamente para el servidor público. Bueno, entre sus principios está pues mm, mejor dicho, para empezar, entre sus finalidades, la presente ley tiene pues la finalidad de establecer lineamientos, promover, consolidar y mantener también a la administración pública una jerarquía profesional, unitaria y descentralizada, obviamente respetando los derechos, los valores éticos y morales. También están los objetivos, los cuales serían pues la razón, la causa de todos estos servidores. Por ejemplo, uno sería consolidar el pleno desarrollo de los organismos públicos, además también de determinar los principios que rigen el empleo público. También de crear las condiciones para que las entidades públicas sean honestas, competitivas, además de cumplir obviamente sus respectivas labores, las cuales son prestar pues servicio al público en general, o mejor dicho, prestar el servicio a la sociedad. Además también están pues las normas, las relacionadas con el trabajo en el empleo público y la gestión del desempeño laboral, que es algo muy importante también. Y el ámbito de aplicación es otro punto, lo cual está en el artículo 3 del ya mencionado título preliminar, el cual nos muestra pues que dentro del ámbito de aplicación está pues dentro del poder legislativo, el poder ejecutivo, además el poder regional, también los gobiernos regionales, locales y también los organismos constitucionales autónomos. En caso de los funcionarios o públicos o empleados de confianza, esta ley no se aplica, no les corresponde a ellos. Además, también a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tampoco se les aplica esta ley, no les rige esta ley. Por otro lado, también los trabajadores que tengan regímenes especiales o están reguladas ya por la presente norma, ¿no? Asimismo, también se cuenta con los principios, como pueden ser los principios de legalidad, de modernidad, de imparcialidad también, además de los principios de transparencia y rendición de cuentas. También tienen los principios de derecho laboral, también los principios de perseverancia de la continuidad política del Estado y los principios de provisión presupuestaria. Asimismo, y por último, tenemos las fuentes dentro del título preliminar, la cual consta pues de la Constitución Política del Perú, los tratados y convenios aprobados y las demás leyes con rango de ley, ¿no? Y entre otras. Para continuar, hablaremos del título 1 relacionado con el Estado y el empleo. ¿Qué nos dice el título 1? Este precisamente consta del capítulo 1 que habla de las generalidades del Estado. Como podemos ver aquí, el artículo 1 está relacionado con el Estado y el empleado. Quiere decir esto que las personas, los servidores públicos tienen una relación estrecha con el Estado, ya que estos están vinculados de forma de empleado y empleador, lo cual hace que las personas estén bajo subordinación del servicio público. Asimismo, también dentro de esta ley se regula pues todo lo que son los deberes en general del servidor público, ya que como son trabajadores del Estado, estos tienen ciertos deberes que deben cumplir. Por ejemplo, uno de los deberes que están obligados son pues a cumplir las funciones que busca pues el desarrollo del país y la continuidad de las políticas del Estado. Además también de supeditar los intereses
particulares a los intereses comunes y los deberes y obligaciones del servicio. También conducirse con dignidad y desempeño en el cargo. Es muy importante resaltar también que se debe respetar y convocar las instancias de participación ciudadana creadas por la ley y las normas respectivas. Asimismo, también el artículo 3 nos habla sobre las prohibiciones de la doble percepción de ingresos. Al tener el Estado mejor dicho, al ser un servidor público y trabajar directamente para el Estado, nos encontramos con este artículo que nos dice pues que un servidor público no puede tener doble ingreso del Estado, ya que estaría violando muchos derechos y aprovechando de sus facultades. Dice pues el artículo 3, la prohibición de doble percepción de ingresos, dice que ningún empleado público puede percibir más de una remuneración o tributación en excepción bueno, la única excepción de ser un docente, tener la función de docente. Es la única excepción que se le brinda. Siguiendo, tenemos el capítulo 2 y la que nos habla pues ya de las clasificaciones, ¿no? El artículo 4 menciona que las clasificaciones del personal en el empleo público está dividido pues entre el funcionario público, el empleado de confianza y el servidor público. Asimismo, también tenemos el capítulo 3 que nos habla del ascenso al empleo público. Nos dice pues que el ascenso se realiza mediante concurso de méritos y además que es publicado a nivel, que es publicado y es abierto, o sea, para el público en general. Todo el que quiera participar dentro de este concurso puede hacerlo libremente, ya que uno de los principios básicos es pues que la libertad del desarrollo como persona. Además, también nos habla de los requisitos de las convocatorias. Estos requisitos pueden variar de acuerdo a las entidades que están solicitando pues la vacante o están solicitando el personal y ya pues puede tener sus variaciones, pero dentro de las ya estimadas o dentro de las que ya están ya decididas, así por alguna forma decirla, pues es la existencia de un trabajo presupuestado en el cuadro de asignaciones de personal. Además, también otros requisitos es pues que se debe la identificación del puesto del trabajo, así como la descripción de las competencias y méritos, también el establecimiento de los criterios y puntuación y puntaje mínimo, ¿no? Y la determinación de la remuneración, que es otro punto muy importante a tratar. Ahora bien, el artículo 7 nos dice que los requisitos para postular son pues la declaración de voluntad del postulante, tener las habilidades del derecho civil y laborales, además de no poseer antecedentes penales ni policiales y también de no contar con la sentencia condenatoria consentida, que eso sí sería pues como que ya tienes un proceso penal abierto y ya estás a punto de entrar, o mejor dicho, estás con problemas en ese aspecto. Bajo esas circunstancias no se podría postular a un puesto para ser un empleado público. Otro punto también a tratar es el procedimiento de selección, ¿no? La cual nos dice que los procedimientos de selección se inicia con la convocatoria y que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente y la suscripción pues de su contrato. Esto es ya cuando mediante el concurso de méritos ya se ha logrado encontrar al personal que va a ejecutar o que va a ocupar ese puesto, entonces lo correspondiente es hacer una resolución y también la suscripción de su contrato, ¿no? El artículo 9 también nos habla sobre el incumplimiento de las normas de acceso. Es pues solamente la inobservancia de las normas de acceso que vulneran el interés general e impiden la existencia de una relación válida. Continuando, hablaremos del capítulo 4 que nos habla de la gestión en el empleo público. ¿Qué nos dice? La gestión en el empleo público es pues para empezar en el artículo 10, el proceso de inducción.
Es muy importante el proceso de inducción para el servidor público, ya que de esta forma se le proporciona o se le induce o se le da las orientaciones necesarias para que empiece a hacer sus labores, porque no puede trabajar sin que le hayan, sin que tenga el mínimo conocimiento de la ubicación de de todos los recursos que van a ser necesarios para que cumpla su labor, ¿no? Asimismo, también está la capacitación, otro punto muy importante, ya que es obligado, las entidades están obligadas y es derecho del empleador público de orientar el desarrollo de los conocimientos, las actitudes, las capacidades, las prácticas también y además de las habilidades. De esta forma, las capacitaciones son muy importantes para el empleo público. Asimismo, también en el artículo 12 nos habla de la progresión, que nos dice pues que implica la asunción de funciones y responsabilidades de dificultad o complejidad mayor al nivel de procedencia. Asimismo, también el artículo 13 nos habla de la retribución del desempeño laboral. Esta retribución se da de acuerdo a la forma en la que se haya dado el contrato y debe ser una retribución equitativa de acuerdo al cargo que vaya ocupando. Ahí está pues los cargos, los criterios que son pues la universalidad, las bases técnicas y la competencia laboral. Además, en el artículo 14 nos habla sobre el registro de los empleados y los cesantes. Dice pues que cada entidad pública organiza y mantiene actualizadas sus registros de empleados y cesantes, al mismo que integra el Registro Nacional de Personal del Empleo Público y del cargo del Consejo Superior del Empleo Público. Asimismo, también el capítulo 5 nos habla de los derechos y obligaciones del empleado público. Así como pudimos ver anteriormente, el, el empleado público también tiene derechos, por ejemplo, ¿de qué tipos? Derechos. Por ejemplo, tiene la igualdad de oportunidades, como mencionamos hace un momento. Además tiene el derecho también de las remuneraciones, también de la protección adecuada al cese arbitrario. Además también tiene el derecho del descanso vacacional. También tiene los derechos de los préstamos administrativos, los reclamos administrativos, las capacitaciones y entre otros. Y asimismo, como tiene sus derechos, también tiene sus obligaciones. Y entre sus obligaciones podemos observar, por ejemplo, el cumplir el personal y diligentemente los deberes que se les ha asignado dentro del servicio público. Además también de prestar el servicio de forma exhaustiva durante la jornada de trabajo, salvo labor docente, obviamente ya lo habíamos mencionado también, y así pues salvaguardar también los intereses del Estado, no emitir opinión ni brindar declaraciones en nombre del Estado sin previa autorización de su superior inmediato. También actuar con transparencia es otro punto muy importante dentro de las obligaciones y actuar con imparcialidad. Así y entre otras obligaciones que también un servidor debe tener. Asimismo, continuamos pues con el capítulo 6 que nos habla del bienestar social e incentivos, ¿no? Es otro punto muy importante también y es uno de los puntos que los servidores públicos tienen más presentes. Por ejemplo, el artículo 17 nos habla de los programas de bienestar social. Nos dice pues que la administración pública a través de sus entidades deberá diseñar y establecer políticas para implementar de modo progresivo los programas de bienestar social y incentivos dirigidos a los empleados y a las familias. Asimismo, el artículo 18 nos dice que el reconocimiento especial del desempeño excepcional de un empleado origina pues el otorgamiento especial de un reconocimiento que deberá enmarcarse en las siguientes condiciones, las cuales son lograr resultados eficientes, contribuir de modelo de conducta, promover valores sociales, promover beneficios a favor de la entidad, además también de mejorar la imagen de la entidad frente a los colectivos. Esas son las razones o las condiciones con las que un servidor público
adquiriría pues un reconocimiento especial. Asimismo, también continuamos con el capítulo 7 que nos habla pues del régimen disciplinario. Así como pudimos observar que tiene derechos y tiene obligaciones, también tiene su régimen disciplinario, la cual marca pues cuáles son, por ejemplo, sus responsabilidades. Ahí podemos observar que los empleados públicos son responsables civiles, penales o administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público. Asimismo, el artículo 20 también nos habla de la inhabilitación y rehabilitación, lo cual nos dice pues que se determinará según las normas cómo se va a ejecutar este procedimiento de la inhabilitación y rehabilitación. Asimismo, también el artículo 21 nos habla del procedimiento disciplinario, pues, ¿no? Y en la que el empleado público que incurra en faltas administrativas graves será sometido a los procedimientos administrativos disciplinarios que ya están establecidos ya dentro de la ley. Continuando, también tenemos aquí el capítulo 7 de la ya mencionada ley, que nos habla pues del término de la carrera, digo, del término de las relaciones del empleo público. Y nos dice pues que las únicas formas para que un empleado público pueda terminar su labor como servidor público, pues es el fallecimiento, la renuncia, el mutuo disenso, también de contar con la sentencia condenatoria consentida, lo que hablábamos hace un momento sobre las, sobre los problemas legales, problemas penales que haya tenido el servidor. En esos casos se termina pues su empleo. Además también de la jubilación y del cese. Asimismo, continuando, entre el rector del empleo público, el ente rector del empleo público. Aquí pues podemos tratar todo lo que son las disposiciones transitorias, complementarias y finales. Dentro de estas tenemos pues varias en las que se nos habla, por ejemplo, sobre la primera que dice que la presente ley entra en vigencia pues desde el 1 de enero del 2005, la ley que estábamos hablando, la ley de la que estamos tratando en este momento, en excepción del segundo párrafo del artículo 3 que está referido a las percepciones de dietas que entrarán en vigencia desde 30 días de su publicación de la presente ley. Asimismo, también tenemos que en el plazo de 120 días, los contratos a partir de la publicación de la ley en el Poder Ejecutivo emitirá al Congreso de la República propuestas legislativas sobre la carrera del servidor público, las funciones públicas, además de los sistemas de remuneraciones, la gestión del empleo público también y las leyes incompatibles y responsabilidades. Asimismo, también otra de las disposiciones que se presentan pues son los regímenes especiales que ya existen hasta el momento de la publicación de la presente ley y que deberán ser revisadas y adecuadas a la misma en un plazo máximo de 180 días. Asimismo, también otra de las disposiciones que se plantea dentro de la ley pues son que las normas que se darán en la segunda disposición transitoria señalarán al plazo que se incorpore a los cargos ocupados en el servicio no personales y en su estructura de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Y por último, están pues que los contratados y los que prestan servicios por la modalidad de un personal que tenga vínculo vigente podrá postular a las plazas que se convoque de acuerdo a lo dispuesto. Además, también que podrá postular a las plazas, o bueno, podrá postular en las convocaciones y se les otorgará una bonificación en el puntaje proporcional de sus servicios prestados. Así de esa forma terminaríamos con las disposiciones. Así pues que dentro de las conclusiones de la ley 28175 que trata pues de la ley del marco del empleo público, podemos observar todos los lineamientos que debe seguir un servidor público, así como los derechos, también tiene sus obligaciones
y de esa forma también tiene sus sanciones, pues, ¿no? También tiene su forma en la que se les puede sancionar, o tienen un código disciplinario también que deben seguir. Para ser un servidor público tienes que seguir todos estos lineamientos para mantenerte y poder seguir avanzando y estar dentro del ascenso, dentro de la carrera pública. Así también pudimos observar que ya está establecido cuáles son, pues, las condiciones para el término de la relación dentro del empleo público, o sea, cuáles son las causas por las que se puede dejar de trabajar dentro del empleo público. Y de esta forma terminaríamos con lo que es el tema de la ley 28175, que nos habló sobre el marco del empleo público en general. Eso sería todo. Gracias por su atención.